Hay una transformación profunda, casi mística, que ocurre en el momento en que la camiseta de la selección Colombia se desliza sobre los hombros de James Rodríguez. Lo ves saltar al campo y las pesadas piernas de un jugador trotamundos a nivel de clubes se desvanecen al instante. Las dudas persistentes sobre su estado físico se evaporan. Los susurros sobre una carrera en declive son engullidos por completo. Se erige más alto. De repente su pie izquierdo recuerda cómo doblegar la realidad a su absoluta voluntad. Porque cuando ves a James luciendo el escudo de la selección Colombia, ya no estás viendo a un futbolista que se acerca al ocaso de su carrera. Estás viendo una anomalía del fútbol moderno. Estás viendo a un depredador que prospera en la presión caótica y asfixiante de los torneos internacionales. Él dicta ritmo en estadios llenos, él rompe las líneas defensivas con pases que la visión del jugador promedio no puede procesar. Al mundo del fútbol le encantan los héroes trágicos. Una superestrella que voló demasiado cerca del sol y se estrelló de vuelta en la tierra. Señala constantemente su turbulenta carrera a nivel de clubes como la prueba definitiva de su declive. Pero entonces llega el gran verano internacional. La música de la Copa del Mundo resuena por el túnel, la icónica camiseta amarilla entra en escena, y de repente la narrativa trágica se hace añicos violentamente. El rey de Colombia recupera su trono, demostrándole a todos los espectadores que sigue siendo una de las visiones más aterradoras del fútbol. Fijémonos en el panorama del actual Mundial de la FIFA 2026 que se disputa a lo largo de Norteamérica. Algunos espectadores podrían haber asumido que un creador de 34 años como él solo serviría como una mascota nostálgica para su nación. Al llegar a este torneo, James apenas había registrado 8 apariciones y 284 minutos con el Minnesota United en la MLS. La lógica pura dicta que un jugador privado de ritmo competitivo a nivel doméstico debería sufrir ante otros rivales de élite, pero la lógica no tiene absolutamente ninguna jurisdicción cuando James representa a Colombia. Néstor el Toto Lorenzo, el director técnico que resucitó este equipo, entendió exactamente qué arma tan magnífica poseía. Lorenzo diseñó un sistema construido íntegramente alrededor de su capitán. En este ecosistema, a James se les confía, se le protege vehementemente y se le eleva a un centro táctico absoluto. Y los resultados han sido catastróficos para sus rivales. En el partido inaugural de Colombia contra Uzbekistán en el icónico Estadio Azteca, James orquestó por completo una hermosa victoria por 3-1 que marcó la pauta de la campaña. Días después, ante un resiliente equipo del Congo, retrocedió en el tiempo con una exhibición magistral de creación de juego ofensivo. Se convirtió en el primer jugador colombiano en crear 5 oportunidades claras de gol en un solo partido de la Copa del Mundo desde que Carlos Valderrama logra la legendaria hazaña contra Inglaterra en 1998. Su visión sublime sentó directamente las bases para el gol decisivo de Daniel Muñoz en el minuto 76, asegurando el pase a la eliminación directa con un partido de anticipación. Luego llegó la prueba de fuego en Miami contra el Portugal de Cristiano Ronaldo. Los pesos pesados europeos llegaron buscando asegurar el dominio del grupo, pero se toparon de frente con una clase magistral colombiana. El partido terminó en un empate sin goles, pero el marcador final oculta por completo la realidad del control supremo de Colombia. E incluso con un polémico gol anulado al final del partido, operando con fluidez entre el mediocampo y el ataque, James dictó la posesión y produjo los momentos decisivos del pesado choque contra un equipo que muchos consideraban favorito para ganar el torneo entero. Colombia mantuvo un 55% de posesión. Lanzó 26 tiros y obligó al portero portugués Diogo Costa a realizar 6 atajadas extremas para mantener a su equipo en el encuentro. James incluso filtró un pase brillante a Richard Ríos que estuvo a punto de romper el empate en la segunda mitad. Al ser titular en este intenso partido contra Portugal, James aseguró su 10ª aparición en Copas del Mundo, superando oficialmente al Pibe y a Freddy Rincón para convertirse en el jugador colombiano con más partidos disputados en la historia de la competición. Llevó a su nación a la cima del grupo K con 7 puntos, a sus casi 35 años y enfrentándose a uno de los mediocampistas más caros de Europa, James lució completamente intocable. La gran paradoja de James Rodríguez es el contraste discordante, casi incomprensible, entre su divinidad internacional y su turbulencia doméstica. Analizar su trayectoria a nivel de clubes durante la última década es trazar un camino de inestabilidad implacable y frustrante que contradice su puro talento. Le entregaron las llaves del reino en el Real Madrid tras su explosivo verano de revelación en el Mundial de 2014. Pasó 3 temporadas en España asegurando títulos de la Liga y la Champions League, forjando un vínculo poderoso y duradero con Cristiano Ronaldo, pero los cambios tácticos y las rotaciones en el banquillo marginaron lentamente su influencia. Fue cedido al Bayern Múnich, buscando constantemente ese entorno perfecto que parecía perpetuamente fuera de su alcance. A partir de ese momento, su viaje nómada se aceleró rápidamente. Se mudó al Everton en la Premier League, mostrando destellos de pura brillantez antes de que el proyecto se desmoronara por completo. Se aventuró al Al Rayyan en Qatar, luego al Olympiacos en Grecia, regresó a Sudamérica con el Sao Paulo, volvió a España con el Rayo Vallecano
Pasó por el Club León en México y finalmente aterrizó en el Minnesota United. Las lesiones, los frustrantes contratiempos físicos, las cambiantes filosofías de los entrenadores y un compromiso propio de su compromiso con los equipos estancaron repetidamente su impulso, dando pie a salidas más turbulentas que pacíficas. Los críticos más duros señalan este currículum disperso y declaran con entusiasmo que su carrera es una profunda decepción. Observan las innumerables transferencias y los fugaces picos a nivel doméstico y concluyen fácilmente que fracasó a la hora de maximizar su inmenso potencial. Pero esos críticos fallan al intentar comprender el núcleo de su alma futbolística. El fútbol de clubes, con sus temporadas largas y agotadoras, con sus rígidos sistemas tácticos, sus implacables exigencias comerciales y sus mecánicas responsabilidades defensivas, a menudo exige que un jugador sacrifique su individualidad por el bien de la maquinaria colectiva. James no es en absoluto un engranaje en una máquina, es el artista que exige el pincel para pintar el lienzo entero, rehusándose a ser restringido por instrucciones rígidas que limitan su capacidad de soñar. Es uno de los pocos dieces clásicos que caminan por la faz de la tierra. Cuando se reporta para representar a su selección, el entorno cambia radicalmente. Deja atrás el profundo escepticismo de los directores deportivos europeos, el extenuante desgaste de la temporada y los brutales ciclos mediáticos de las ligas nacionales. Entra en un vestuario sagrado donde su autoridad es absoluta e incuestionable. Sus compañeros no lo ven como una carga táctica que se niega a presionar implacablemente, sino como su líder indiscutible y generador creativo. Ellos asumen las agotadoras cargas físicas y defensivas específicamente para otorgarle la libertad de deambular, escanear el campo e inventar. Porque es en los torneos cortos donde demuestra que es un futbolista hecho para romper el molde y los muros defensivos. Este profundo nivel de confianza absoluta desbloquea algo visceral en su interior. Las piernas pesadas del fútbol de clubes desaparecen al instante, su visión se agudiza, se convierte en una bestia completamente diferente y capaz de dominar los partidos mediante una pura superioridad intelectual, una perfección técnica impresionante y un amor por Colombia que lo empuja a llevar a los cafeteros a lo más alto. Porque si alguien dudaba de que esta doble identidad aún existiera, debieron encontrar una respuesta incontestable durante la Copa América 2024. Antes de ese torneo, Colombia se había quedado completamente fuera del Mundial de Qatar 2022. La generación dorada parecía estar desvaneciéndose rápidamente en la historia y muchos asumieron que James simplemente se aferraba a un último y silencioso adiós. En lugar de eso, entre una de las campañas más dominantes estadísticamente y visualmente memorables en la historia del continente sudamericano, catalizó con valentía la feroz marcha de Colombia hasta la gran final del torneo. Operando como el sistema nervioso central de la máquina invicta de Néstor Lorenzo, James destrozó las defensas de élite rivales con una precisión quirúrgica y aterradora. Rompió el récord histórico de asistencias en una sola edición de la Copa América, registrando 6 magníficas asistencias y superando la monumental marca anterior de Lionel Messi. Cada jugada a balón parado se transformó en un arma mortal. Cada transición rápida pasaba directamente por su mágica bota izquierda. El fútbol que desplegó en el abrasador verano de 2024 fue poesía pura. Controló el ritmo errático de los caóticos partidos de eliminación directa contra oponentes físicamente brutales, utilizando su vasta experiencia para ralentizar el juego cuando Colombia necesitaba respirar y acelerando la jugada con pases filtrados venenosos que destrozaron por completo las líneas defensivas. Aunque Colombia sufrió una derrota desgarradora ante Argentina en la extenuante prórroga de la final, el consenso global fue brillantemente unánime. James fue coronado oficialmente como el mejor jugador de todo el torneo, eclipsó a cada una de las superestrellas activas en América, demostrando de manera definitiva que su magia nunca se había desvanecido verdaderamente. Simplemente estaba descansando, esperando que la camiseta amarilla la activara. Esa fascinante actuación sentó la impenetrable base psicológica para la actual campaña en el Mundial de 2026, confirmándola de sus jóvenes compañeros, como Carlos Gómez, que su capitán aún podía doblegar sin esfuerzo los escenarios más grandes a su voluntad. Para entender verdaderamente el aura que rodea a James, debemos regresar al momento exacto en el que fue presentado al mundo como un talento descomunal. El Mundial de 2014 en Brasil fue el punto de ignición. Reclamó la bota de oro con 6 goles sensacionales, impulsando a Colombia a los cuartos de final y logrando la mejor posición de la nación en la historia de las Copas del Mundo. ¿Quién podría olvidar la icónica y atronadora volea contra Uruguay, controlando el balón en descenso con el pecho, girando la cadera en un movimiento fluido y hermoso y desatando un disparo tan impresionante que con toda justicia le valió el prestigioso premio Puskás de la FIFA? Se transformó en un icono global de la noche a la mañana. Ese explosivo verano alteró fundamentalmente la trayectoria de toda su vida. Desencadenó la transferencia de alto perfil del Real Madrid. Florentino Pérez vio el inmenso potencial de marketing, el rostro, el talento, el techo, y de inmediato lo llevó al Santiago Bernabéu para que se convirtiera en el próximo gran galáctico. Pero esto plantea uno de los escenarios hipotéticos más fascinantes en la historia moderna del fútbol. ¿Qué habría pasado si James hubiera rechazado las luces cegadoras y consumidoras de la capital española? ¿Qué habría pasado si en lugar de unirse a una plantilla rebosante de superestrellas consagradas y exigentes como Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Karim Benzema,
se hubiera mudado a un club que necesitaba desesperadamente un arquitecto central e indiscutible. Imagina un emocionante escenario en el que James se hubiera transferido a un proyecto construido enteramente en torno a su perfil único y especializado. Un club dispuesto a construir todo su mediocampo únicamente para protegerlo, permitiéndole la libertad absoluta e incondicional de la que disfruta actualmente con Colombia. Si hubiera ido a un equipo que adaptara su gran filosofía táctica a su genio específico, podríamos estar discutiendo un legado histórico radicalmente diferente. Podría haber sido fácilmente el punto focal indiscutible de una gran potencia europea, dictando el juego semana tras semana, acumulando estadísticas a nivel nacional que reflejaran a la perfección su brillantez internacional. El Real Madrid indudablemente le otorgó un prestigio increíble y codiciadas medallas de la Liga de Campeones, pero también lo obligó a compartir el concurrido centro de atención y eventualmente a luchar ferozmente por un lugar en un sistema que no encajaba con su alma de artista. La era galáctica exigía una inmensa versatilidad y unas excelentes tasas de trabajo defensivo que asfixiaron lentamente su instinto creativo más puro. Porque cuando igualás el gran e histórico panteón de los legendarios números 10, los creadores de juegos visionarios que definieron generaciones con su inigualable visión, James exige un asiento en la mesa cuando representa a su país. En una era donde el fútbol se ha vuelto cada vez más sistemático y medido, dependiendo en gran medida de los estrictos castillos de presión, la supremacía atlética y el complemento táctico robótico, James representa una raza de puro arte futbolístico que se está desvaneciendo y muriendo. Él es el creador de juego clásico, el gancho vital que conecta el mediocampo con el ataque con pura elegancia en lugar de fuerza bruta y absoluta. Lorenzo y sus devotos compañeros de equipo entienden esto a la perfección. El delantero Carlos Gómez afirmó con orgullo que tras ver a James dominar desde casa en 2014 y celebrar esos icónicos goles, es una emoción profunda compartir ahora la cancha con un icono global. Los jugadores jóvenes corren sin descanso específicamente porque saben que si recuperan el balón y se lo entregan a su capitán, él recompensará de inmediato su sudor con una oportunidad de oro para anotar. Actualmente, James cuenta con 126 apariciones con Colombia, manteniéndose en lo alto como el jugador de campo con más partidos disputados de la nación. Solo por detrás del portero David Ospina en la lista histórica general, con 31 brillantes goles internacionales, es el segundo máximo goleador en la orgullosa historia del país, ubicándose justo detrás del gran Radamel Falcao. Además, con 36 asistencias internacionales vinculadas a su leyenda, se acerca rápidamente al récord histórico de Carlos Valderrama. Pero las estadísticas por sí solas no pueden cuantificar en absoluto el profundo miedo que infunde en un rival. El miedo proviene directamente de su aterradora compostura. Cuando recibe el balón en el pasillo interior derecho, girando mientras protege el balón como un torero y conduciendo con sutileza hacia adentro con la zurda, los defensores solo pueden actuar en pánico. Él manipula la forma defensiva de la oposición simplemente mirando en una dirección determinada o utilizando 2 décadas de experiencia de élite para fabricar huecos que nadie más en la cancha puede visualizar. A medida que el Mundial de 2026 avanza implacablemente hacia las decisivas rondas eliminatorias, Colombia se mantiene firme como una amenaza legítima y peligrosa para el orden futbolístico mundial establecido, y en el centro de la calma dentro de esta tormenta en gestación se encuentra el hombre que viste la famosa camiseta número 10 colombiana, orquestando el caos con una sonrisa serena. Tiene casi 35 años y su currículum a nivel de clubes se lee como el pasaporte de un auxiliar de vuelo. A sus pesadas piernas le falta un ritmo puro y explosivo de la juventud, pero absolutamente nada de eso importa cuando el árbitro hace sonar el silbato cuando juega la selección colombiana. Porque cuando James se pone la icónica camiseta de la fiebre amarilla sobre el pecho, deja de ser un simple futbolista mortal, se transforma de nuevo en el eterno e indiscutible rey del fútbol colombiano, el maestro temporal que doblega sin esfuerzo los escenarios más majestuosos a su absoluta voluntad, y en un magnífico jugador que siempre seguirá siendo una imagen genuinamente temible para cualquiera que tenga la mala suerte de interponerse en su brillante camino. Porque cuando James viste la tricolor y maneja el balón de los pies, debemos estar listos para presenciar momentos mágicos.